Quisiera dar la bienvenida de nuevo a este canal de Abriendo las Escrituras, y en este día quisiera traer un tema de bastante relevancia, hablar de lo que es o lo que significa teológicamente el nombre de nuestro Dios. Sin más demora, quisiera adentrarme qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Si indagamos en todo el abanico de lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, más que nada, veremos que hay adjetivos que acompañan al nombre de Dios, pero esto no es el verdadero nombre de Dios. Por ejemplo, antiguamente los hebreos, cuando Dios los hacía conquistar una guerra contra los filisteos o contra los amorreos o cualquier nación pagana de aquel entonces, pues utilizaban el nombre de Jehová Sebaot, que es Jehová de los ejércitos o varón de guerra. O muchas veces encontramos el nombre de Jehová Nisi, que significa Jehová o el Señor es mi estandarte o mi bandera. O Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Pero estos son adjetivos que acompañan al nombre de nuestro Dios. Pero si vemos ya en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, en hebreo, vemos que dice la palabra de Dios, allí se revela por primera vez uno de los nombres de nuestro Dios. Dice en el mismo libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, en el original hebreo dice así: Bereshit bara Elohim Semaim Eretz. Esto significa, y creó Dios los cielos y la tierra. Allí el nombre que sale Dios, en el original hebreo es Elohim, que significa Dios o dioses. Aunque sale la palabra dioses, no es que haya más de un Dios, porque numéricamente deja que te explique que numéricamente Dios es uno. Por esto, en el famoso Sema de Israel, Deuteronomios 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que, repito, numéricamente Dios es uno. Lo que pasa que dentro de ese uno que es Elohim se manifiesta una pluralidad de personalidades, como sería más adelante que lo revela el Nuevo Testamento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si vemos que más adelante este Dios Elohim dice en el verbo de hacer o crear, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí se repite otra vez lo que es la pluralidad del verbo, porque da a entender que dentro de ese Dios hay un consejo divino que está formando, creando todas las cosas y poniéndolas en orden. Pero si corremos más hacia adelante, en el mismo libro, capítulo 12, vemos que Dios se presenta a un personaje llamado Abraham en Ur de los Caldeos. Pero a ese hombre se le presenta con el nombre de Shaddai. Shaddai significa Dios Todopoderoso. ¿Por qué se le presenta a Abraham con este nombre? Porque Abraham en Ur de los Caldeos eran politeístas, creían en muchos dioses, creían en muchas imágenes de dioses o mitologías de dioses, como era el dios Enki, el dios Enlil, el dios Anu, y así Dios se tiene que presentar a Abraham por encima de todos los dioses, como es el Dios único, el Dios Shaddai, Dios Todopoderoso. Dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Para entender el verdadero nombre de Dios, tenemos que ir al libro de Éxodos capítulo 3, donde Moisés se encuentra en el monte Sinaí y Dios se le aparece por medio de una zarza y se le manifiesta de esta forma. Esto es una teofanía, es una forma de aparición. Por esto la palabra teofanía es un compuesto griego que significa teos, Dios, y fania significa aparición o manifestación. Y de esta forma Dios lo comisiona a Moisés para que vaya a su pueblo que está en Egipto y lo saque de la esclavitud de Egipto. Y ahora Moisés le dice, pero si yo voy a Egipto y hablo con mis hermanos los hebreos y les digo que tú me envías a librarlos, ellos me preguntarán cuál es tu nombre. Y saben, quiero hacer un pequeño inciso aquí para esclarecer algo, el por qué Moisés pregunta el nombre a Dios. Moisés se había criado por la hija de Faraón y había sido crecido y educado por toda la cultura egipcia, por la religión egipcia, por las letras egipcias, los jeroglíficos, por los escribas egipcios, y se había familiarizado
con toda la religión de Egipto. Por ejemplo, él, de donde venía, estaba acostumbrado que a los dioses se les ponía un nombre y a ese nombre se limitaba a un poder. Por ejemplo, el dios Ra, el dios del sol, es el que tenía el poder sobre el sol. O el dios Apis, el dios benefactor del Nilo. O el dios que guardaba los primogénitos de Egipto, el dios Osiris. Parece que de esta forma Moisés le está preguntando a Dios cuál es tu poder. Pero Dios le responde y le dice: yo soy el que soy. Así les dirás a mi pueblo Israel: el yo soy me envía a vosotros y este es mi nombre. Yo soy lo que soy. Tú dirás: yo te he enviado a ellos. Dios no le da un nombre en concreto, sino le está hablando de un verbo, del verbo Havayá en hebreo, del verbo ser. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le ha puesto un nombre, porque Él es eterno. Él no es un ser creado. Por ejemplo, yo me llamo Abraham. ¿Por qué? Porque tuve un principio, un nacimiento, y en ese nacimiento tuve un principio y mis padres me pusieron un nombre. Todo lo creado, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo el cosmos, el universo, todo lo creado tiene un nombre. ¿Por qué? Porque se lo ha puesto el Creador. Pero al Creador nadie le ha puesto un nombre. Él es el que es. Por esto dice: yo soy el que soy. Y de allí vienen las 4 letras, las 4 consonantes del tetragramatón del verbo ser. Pero si tuviéramos que escribir el nombre del Eterno, se escribiría de derecha a izquierda, porque en el hebreo se escribe de derecha a izquierda, y sería YHWH, que esto sería el nombre de Yahweh. Pero saben, los hebreos, los masoretas, que eran hombres escribas sofisticados, entendidos en el paleohebreo. Paleohebreo es hebreo antiguo, y conocidos en las escrituras del Tanaj hebreo. Ellos se acogieron al tercer mandamiento que Dios le dio a Moisés, que es: y no tomarás el nombre de nuestro Señor en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y ellos, por temor a pronunciar mal el nombre, porque lo tenían por muy sagrado y ofender al Señor, ellos, donde en el Antiguo Testamento sale el nombre de Yahvé unas 6000 veces, ellos lo fueron sustituyendo por el nombre de Adonai, que significa Señor. Y es más, ellos cogieron las vocales de Adonai y lo introdujeron al nombre de Yahweh, y por esto nosotros pronunciamos una mezcla de Adonai y Yahvé y pronunciamos Jehová. Pero una mejor pronunciación sería Yahweh. ¿Saben? Estos escribas, no solo esto, para una mejor pronunciación, una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras, ellos mismos fueron introduciendo en los textos vocales para una mejor comprensión del Antiguo Testamento. Pero ¿saben? Bajaron unos 70 ilustres eruditos hebreos en la antigua Alejandría, que era en el tiempo de cuando el helenismo o el imperio griego estaba reinando sobre toda la faz de la tierra. En Egipto, en Alejandría, bajaron 70 varones de Israel para traducir lo que es el Tanaj hebreo al griego, y allí tenemos la famosa traducción o Biblia que se llama la Septuaginta, o la de los 70, haciendo referencia a estos 70 ilustres bien entendidos de la palabra. Pues con esta sustitución del nombre de Yahvé al de Adonai, que como he dicho antes significa Señor, cuando se traduce el Antiguo Testamento 2 siglos antes de Cristo, se traduce la Biblia hebrea al griego, entonces el nombre de Adonai es transliterado al griego con el nombre de Kurios, que significa Señor. Entonces vais a entender que si vamos al Nuevo Testamento, dice que allá en Belén de Judea ha nacido un niño, y dice que ahí en las vigilias de la noche
hay pastores cuidando su rebaño y les aparece un ángel trayendo unas buenas nuevas de gran gozo y les dice: hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta es la señal, y veréis al niño envuelto en pañales en un pesebre. Lo que estaban diciendo, que Cristo el Señor, ese niño que estaba en un pesebre, era el Yahvé del antiguo pacto de los hebreos. Por esto dice la epístola de los Romanos, dice: y todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ese será salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por esto, este mismo término Señor no solo se le aplica a Jesucristo, sino también se le aplica al Dios Padre, para demostrar que tanto el Padre como el Hijo son el mismo Dios, el Yahvé del Antiguo Testamento. Si vamos a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, he aquí una virgen, una doncella llamada María, se le aparece un ángel, el ángel Gabriel, y le dice: salve, muy favorecida. Dice: el Señor sea contigo. Aquí sale otra vez el término Señor, haciendo referencia al Dios eterno. Y le dice: he aquí, concebirás un niño y le pondrás por nombre Jesús, que en hebreo es Yeshua, que significa la salvación de Yahvé. Y sigue más abajo y dice, atención, dice: y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y él reinará para siempre en la casa de Jacob. Aquí vemos intercambiablemente el nombre de Señor y Dios, haciendo referencia tanto al Padre, como he dicho anteriormente, y al Hijo. Pero dejar que os explique algo muy curioso sobre el nombre de Yahvé. Como he dicho, el nombre de Yahvé hace referencia al verbo ser, o yo soy, o yo seré. Pero saben, nadie en el vocabulario hebreo, en el verbo ser, los israelitas o los hebreos no pronunciaban el verbo ser en primera persona. Te lo explico, nadie decía yo soy. Pero saben, en Juan capítulo 18, verso 8, dice que encabezando una turba de hombres, Judas Iscariote, se dirigen hacia el huerto Getsemaní. Y cuando están en el huerto Getsemaní con los sacerdotes del templo, allí se adelanta a Jesús y dice: ¿a quién buscáis? Y ellos responden: a Jesús de Nazaret. Y cuando ellos dicen que buscan a Jesús de Nazaret, él con autoridad proclama y dice en primera persona lo que nadie pronunciaba en Israel, lo tenían prohibido por respeto al verbo ser, que solo se atribuía al Dios eterno, pero siendo él Dios dice: yo soy. Y cuando dice yo soy Jesús de Nazaret, dice: ellos retrocedieron y cayeron. ¿Por qué? Porque proclamó la palabra yo soy con autoridad, haciendo referencia que el mismo Dios que se manifestó en el monte Sinaí a Moisés es el mismo que estaba en el huerto Getsemaní. Pero si me siguen un poco más hacia adelante, han arrestado a Jesús y lo han llevado a la condenación de muerte. Y allí, crucificado en el monte Golgotá junto a dos malhechores, dice que Poncio Pilato, por orden de Poncio Pilato, ponen un letrero en el cabezal de la cruz que reza de esta forma: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, con 4 siglas en latín que pone INRI, pero no solo en latín, sino en griego y en hebreo. Y quiero pararme aquí. En el hebreo significa Yeshua, Onostri, Wemelet, Hayodim. Si vemos las siglas del hebreo, significa YHWH. Lo que estaban poniendo en el letrero es Yahweh. Parece como si la justicia de Dios estaba diciendo: el que está crucificado es el mismo Dios encarnado, con toda la justicia, muriendo por la humanidad. Déjame que te diga en este día, no sé si te acoges al nombre de Mahoma, o de Alá,
o de Krishna, o de Buda, o del Dios de la nueva era, New Age. Pero no hay Dios, no hay salvación, como dice en Hechos capítulo 4 y verso 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos. Por esto dice en su palabra que toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Por esto, los hombres, la humanidad, fuera de Jesucristo, fuera del Dios de Israel, fuera de Yahvé, no puede tener salvación. Porque los mismos hombres, según la biología, te voy a explicar algo, según los hombres, en nuestro ADN, la palabra ADN viene del nombre Adán. Sí que ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico, pero la palabra ADN viene de Adán. Si vemos que nuestro ADN está formado por millones y millones de células, y en cada célula hay un núcleo, y en cada núcleo se encuentran 23 pares de cromosomas, pero en cada cromosoma hay una molécula de ADN, y está formado por nucleótidos, que es una mezcla de azúcares y fosfato, formando la doble hélice, que es una forma de escalera, con dos hebras y unos peldaños que son las bases nitrogenadas donde se almacena toda la formación del genoma humano, que está formado por unos sulfuros que son adenina, guanina, citosina y timina. Y en esta secuencia numérica de sulfuros de una tira a la otra de las hélices hay un orden de 10, 5, 6 y 5. Si vamos a la gematría hebrea, la gematría significa que las letras equivalen a números, tendríamos este orden en el genoma o en el ADN. Serían el 10, que es la Y, tendríamos el 5, que es la G, tendríamos la 6, que es la W, y volveríamos a tener el 5, que es la G, y así tendríamos Yod Hei Bab Hei, el nombre de Yahvé en nuestro ADN, como si fuera la gran obra de un artista. Allí tenemos la firma del artista, que es nuestro creador, y nosotros estamos patentados por el nombre de nuestro Dios.